Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder cantarte, de poder reconocerte, Señor, que eres nuestro Dios poderoso. Ayúdanos, Padre, a no olvidar quién eres. Ayúdanos a recordar que eres el todopoderoso Dios. Ahora, abriendo tu palabra, Padre, pedimos que nos ayudes a entenderla y nos ayudes a aplicar esos principios a nuestra vida diaria. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, muy buenos días. En su Biblia, Génesis capítulo 42, por favor. Empezando en el versículo 29. Génesis 42, versículo 29. Usted y yo enfrentamos problemas. A veces, enfrentar esos problemas, o la manera en que nosotros enfrentamos los problemas, es de manera muy negativa. Aquí tenemos el ejemplo de Jacob y cómo Jacob llegó a enfrentar sus problemas de manera negativa. Empezamos con el viaje de retorno de los 9 hijos de Jacob a la tierra prometida. Empezamos con un informe que estos hijos dan cuando llegan nuevamente a Canaán y se encuentran con su padre. El versículo 29 dice: y venidos a Jacob su padre, en tierra de Canaán le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Observa lo que está sucediendo. Los hijos de Jacob llegan y le cuentan, le dan un informe de lo que ha llegado a suceder. En medio de ese informe va a llegar a generarse un tremendo temor, un tremendo miedo en la vida de estos 9 hermanos y de Jacob, su padre. Verso 35. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. ¿Recuerda lo que ha pasado? Mientras estaban en el proceso de llegar a la tierra prometida, uno de los hermanos abre el saco y encuentra una bolsa de dinero. Y eso llega a producir miedo. Eso es lo único que sabían. Pero ahora que llegan a la tierra prometida y relatan lo que ha sucedido y abren todos los hermanos, cada uno su saco de alimento, se topan con que no solo uno había recibido esa bolsa de dinero, sino cada uno de los hermanos en cada uno de sus sacos de alimento llegan a encontrar la bolsa de dinero. Eso llega a producir miedo, temor en la vida de estos hermanos y también en la vida de Jacob. ¿Sabe? Cuando usted y yo enfrentamos un problema, una dificultad, usualmente el problema llega a generar cierto temor. A veces nos preguntamos: ¿y cómo voy a resolver este problema económico en mi casa? ¿Cómo voy a resolver este problema familiar? ¿Cómo voy a resolver este problema en mi oficina?
Y muchas de las veces, junto con los problemas o los problemas que se nos presentan, llegan a generar cierto temor, cierto miedo, cierta inquietud en nuestro corazón, porque nosotros no sabemos en ese momento cómo resolver esos inconvenientes. Jacob, el padre de familia, va a tener una reacción ante estos problemas que tiene que enfrentar. Versículo 36. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Observe la respuesta de Jacob. Es una respuesta negativa. Los seres humanos tenemos la tendencia a ser negativos. Mucho más cuando el miedo es el que llega a tomar el control de nuestra vida. La tendencia natural es que usted y yo, cuando se presenta un problema, usted y yo respondamos de manera negativa. Y aquí tenemos el caso de un padre que está respondiendo de manera negativa. La persona negativa siempre piensa en lo que ha perdido y no en lo que tiene. La persona negativa va a valorar o va a llegar a agrandar lo que no tiene y no lo que sí posee. No vemos a Jacob agradecido con Dios porque sus hijos han llegado bien, sin problema. Es un viaje largo y peligroso y no vemos a Jacob agradecido con eso. No vemos a Jacob como una persona que da gracias que sus hijos han traído alimento y ese alimento les va a sustentar por cierta cantidad de tiempo. No vemos a Jacob agradecido por lo que ha recibido. Vemos a Jacob negativo por lo malo, lo que piensa que va a llegar a suceder. La persona negativa usualmente se enfoca en lo que pierde, no se enfoca en lo que posee. Y cuando una persona tiene la tendencia a enfocarse en lo negativo, no solo se vuelve negativo, sino se vuelve malagradecido, porque no está agradeciendo lo que sí posee, está enfocándose en la posibilidad de que ese hijo Simeón y su favorito Benjamín puedan sufrir daño. El versículo 36 hace uso de dos palabras, y usted puede ver en la pantalla. No parece. En el original es una sola palabra. Y la palabra tampoco. Las dos palabras son la traducción de una misma palabra hebrea. Y esa palabra significa que ya no existen, que están muertos. Así es que cuando Jacob está refiriéndose a José, dice José no parece, es decir, José ha muerto, ha dejado de existir. Y cuando se refiere a Simeón, dice ni Simeón tampoco. Simeón ha dejado de existir, ha muerto. ¿Se da cuenta que eso no es cierto? Simeón no ha muerto. Simeón está preso en Egipto como garantía de que sus hermanos van a volver de vuelta a Egipto trayendo a su hermano menor Benjamín. Una persona negativa generalmente vive una vida irreal. Simeón no está muerto, está preso. No está muerto, vive en Egipto. ¿Se da cuenta cómo daña el negativismo en la vida de una persona? Empieza a vivir algo que no es real. Para Jacob es como si ya hubiera muerto Simeón.
Él ya no existe, ya está muerto. Esa es su realidad. El negativismo nubla nuestro buen juicio y nos lleva al extremo a pensar y a suponer cosas que no son reales, que no han pasado. Pero la persona negativa tiende a ser así, tiende a ser extremista, tiende a ponerse en una posición de víctima. ¿Observó el texto? Contra mí son todas estas cosas. Contra mí son todas estas cosas. Este hombre dice, a mí me pasa esto. Todas las dificultades y todos los problemas y todas las circunstancias negativas, a mí me ha tocado pasar. Y la persona empieza a victimizarse. El negativo empieza no solo a ser irreal en su manera de vivir, no solo empieza a ser extremista, sino empieza a ser víctima. A mí me pasan todas estas cosas. Pobre de mí. A los demás les va bien en su vida, solo a mí Dios me castiga, solo a mí Dios me disciplina, solo a mí Dios. ¿Se está identificando con Jacob? ¿Está viendo algo parecido con él? ¿Sabe? Cuando una persona llega a este punto, usualmente no entiende razones. No importa quién le hable, no importa quién le aconseje, no importa que Dios mismo sea el que le está aconsejando a través de la palabra de Dios. Cuando una persona ha llegado a ser negativo, extremista, irreal, victimizarse a sí mismo, llega a ser una persona de mente cerrada. No acepta razones. Nosotros vamos a ver dos propuestas. La propuesta que su hijo Rubén le va a hacer a Jacob y la propuesta que su hijo Judá le va a hacer a Jacob. Y usted va a observar cómo a ellos le proponen una posible solución a lo que está sucediendo, pero este hombre Jacob, este viejito, se ha convertido en un hombre negativo, en un hombre pesimista, en una persona que se victimiza a sí mismo y no importa lo que se le aconseje, no escucha razones. Versículo 37 nos relata la propuesta de Rubén. El texto dice, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Por supuesto, la propuesta de Rubén es una propuesta pecaminosa, imprudente. Está diciendo, si yo no te traigo con vida a tu hijo favorito Benjamín, tú puedes tomar a mis hijos, a mis dos hijos y matarles. Por supuesto, la propuesta de Rubén es imprudente, es pecaminosa. Jueces capítulo 11 nos cuenta otro ejemplo de donde otra persona llegó a proponer algo imprudente y pecaminoso. Pero observe cómo responde el negativo Jacob, versículo 38. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Observa, continúa negativo este hombre. Pero más allá de lo negativo, muestra todavía un problema en ese hogar que no se ha resuelto. Jacob sigue siendo un padre que hace de sus hijos favoritos. Observa lo que dice, pues su hermano ha muerto. Está refiriéndose a José. Están 9 hermanos escuchándole ahí. ¿Por qué usa el singular? ¿Por qué no les toma en cuenta? Luego dice, y él solo ha quedado. ¿Qué pasó con los otros 9 hermanos que están ahí?
Lo único que tiene Jacob es solamente a Benjamín. Solo él es hijo. Los otros 9 no. Así es que volvemos a ver otra vez un rasgo de favoritismo en este papá que considera que Benjamín, solo él es el hijo. ¿Puede imaginar cómo el corazón de los 9 que estaban escuchando ahí fue herido por estas palabras de su papá? Solo este es mi hijito, el favorito. ¿Imagina? Pero sabe, una de las cosas que llega a suceder con una persona negativa es que generalmente toma decisiones apresuradas y generalmente esas decisiones no solo son apresuradas, sino también son incorrectas. Observa lo que Jacob dice: no descenderá mi hijo con vosotros. Después de que Rubén y los hermanos le están proponiendo una salida, una opción a este hombre negativo, este hombre toma la decisión apresurada e incorrecta: Benjamín no va a ir con ustedes. Ni lo piense. Aquí no hay opción. Esto no es una alternativa. Benjamín no va a ir con ustedes. Decisión unilateral, decisión apresurada, decisión impulsada por el negativismo y por el pesimismo de este hombre, Jacob. ¿Cuán pronto Jacob va a tener que tragarse sus palabras? Porque usted sabe la historia. Benjamín sí va a ir con estos hermanos. Pero aquella persona imprudente, a veces es fácil hablar. A veces es fácil decir cosas incorrectas, inadecuadas. A veces es fácil que una persona negativa tome decisiones incorrectas porque ese negativismo produce un apresuramiento en lo que se debe hacer y lo que se debe decidir. La propuesta de Rubén no es escuchada. Pero va a haber una propuesta de Judá, otro hermano. Usted debe recordar que las circunstancias alrededor de esta gente es que han existido 7 años de prosperidad y ahora estas personas están experimentando 7 años de necesidad. Esto no es producto de la idea de José. Esta realidad no es algo que Faraón decidió. Esto es el plan de Dios. Dios había decidido que solo Egipto pueda experimentar 7 años de bendición y 7 años de pobreza, y solo ellos lo sepan, solo José lo sepa y Faraón. Era el plan de Dios. Dios había decidido que la realidad de los próximos 14 años era 7 años de prosperidad y 7 años de necesidad. Ese era el plan de Dios. La razón de ese plan no era para hacer sufrir a la gente durante 7 años. La razón era porque Dios quería llevar a la pequeña nación de Israel que se estaba formando, quería llevarles a Egipto para que ellos puedan vivir un tiempo allá. Ese era el plan. ¿Qué está haciendo Jacob? Está yendo en contra del plan de Dios. Está yendo en contra de lo que Dios quería. Él, por su negativismo, por su pesimismo, por su manera de victimizarse, está diciendo: Benjamín no va. Y si Benjamín no va, los hermanos no iban a ir tampoco. Porque sabían que era pérdida. Era tiempo perdido ir a Egipto porque José no les iba a atender. Porque él les había dicho enérgicamente que si no vienen con su hermano menor, es mejor que no vengan. Observa lo que pasa. Hermano, Dios es un Dios soberano. El plan de Dios se va a cumplir. El plan de Dios se va a cumplir.
contigo o a pesar de ti. ¿El plan de Dios se va a cumplir con nosotros o a pesar de nosotros? Tú y yo escogemos de qué lado estamos. Tú y yo escogemos estar en contra del plan de Dios o formar parte del equipo de Dios. El plan de Dios se va a cumplir. Eso no está en discusión, es nuestro Dios soberano. Lo que Él quiere se va a hacer. Tú y yo tenemos el privilegio de participar del plan de Dios, del proyecto de Dios, de la meta de Dios. Pero aquí tenemos a un hombre, Jacob, que por su negativismo está obstaculizando el plan de Dios. Capítulo 43, versículo 1 dice: el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Jacob se da cuenta de que las reservas de alimento han disminuido, ha acabado la comida. Y se da cuenta que el alimento es necesario, obviamente, para sobrevivir. Así es que por segunda vez les ordena a sus hijos: vayan a Egipto y compren el alimento que nosotros necesitamos. Pero observe la respuesta del portavoz de Judá, uno de sus hijos, versículo 3. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. No había opción. Judá le dice a su papá: ¿sabes qué? No podemos ir. Es pérdida de tiempo. El gobernador de Egipto dijo que si nosotros no traemos a nuestro hermano menor, no vamos a ver su rostro, no nos van a atender, no nos van a vender, va a ser tiempo y plata desperdiciada porque no nos van a atender. Así es que debemos llevar a Benjamín. Si no vamos con Benjamín, no vamos a ir. Observe la respuesta del negativo Jacob, versículo 6. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? La persona negativa tiende a culpar a personas inocentes. Y eso es lo que está pasando aquí. Estos 9 hermanos no tenían ninguna culpa. Ellos con toda libertad habían dado cierta información de su familia y habían contado que tenían un hermano menor, Benjamín. Pero sabe, cuando uno es negativo, cuando uno vive en el extremismo, vive de manera irreal, tiende a victimizarse, también tiende a culpar a otros por su realidad. Y aquí tenemos a este hombre haciendo esto. ¿Por qué me hicisteis tanto mal? Ustedes son los culpables, ustedes son los responsables, ustedes no debieron decirle al gobernador que había un hermano menor. Pero saben, en el versículo hay un dato adicional que no debemos perder. La alternativa de Jacob es: ¿por qué le declararon al varón que teníais otro hermano? La frase sugiere que la alternativa que Jacob está proponiendo es que ellos debían mentir. ¿Recuerda el significado de Jacob? Engañador. Engañador. Y aun cuando Dios había trabajado muchísimo en esa área, en la vida de Jacob, todavía quedaba rasgos de lo malo que era
esa área en su vida, ser engañador. ¿Por qué les dijiste que tenían otro hermano? ¿Por qué no le mentiste? Para Jacob seguía siendo una alternativa válida el mentir. Porque en ciertos momentos, usted y yo sabemos, ciertas mentiras blancas están bien. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Proverbios 12:28. Los labios mentirosos son abominación. Así es que aún esa mentira blanca, esa verdad por misericordia en la que hay engaño, esto es la abominación. La palabra abominación es una de las palabras más fuertes en la Biblia. Significa asqueroso. La boca del mentiroso es asquerosa para Dios. Pero Jacob estaba acostumbrado a mentir y a engañar cuando estaba en problemas. Y no tuvo problema de culpar a sus 9 hijos porque le dijeron que había un hermano más. Porque dijeron que el menor iba a estar con nosotros. Al no escuchar a Rubén, al no escuchar a Judá, los otros hermanos empiezan a hablar y tratan de convencer a este hombre, a Jacob, de lo importante que es dejar salir a Benjamín. Y estos hermanos dicen, versículo 7, y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Los hermanos dicen: somos inocentes, no hicimos nada malo, ¿por qué nos culpas? ¿Por qué nos responsabilizas? Y estos hermanos tenían razón, no hicieron nada malo, pero aquel que es negativo culpa a otros por lo que le pasa. Otros son culpables de mi realidad, de mis circunstancias, de lo malo de mi vida. Y el negativo tiende a culpar a otros. Nuevamente, Judá va a hablar y va a hacer una propuesta, y el versículo 8 nos dice: entonces Judá dijo a Israel su padre: enviad al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros hijos. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer. Y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Mientras la propuesta de Rubén fue imprudente y pecaminosa, la propuesta de Judá es hermosa. Él dice: yo seré el fiador. Yo seré el que sea el culpable, sea el responsable. ¿Recuerda lo que va a hacer Jesucristo cientos de años después? Tomando nuestro lugar en la cruz de Calvario. Recuerda que Jesucristo es descendiente directo de Judá. Así es que de manera hermosa, Judá, con años de anticipación y con su ejemplo y su propuesta, está dándonos a nosotros un abreboca de lo que Jesucristo va a hacer cientos de años adelante, donde Jesucristo va a tomar nuestro lugar en la cruz de Calvario. Así como Judá, Jesucristo va a decir: yo soy el culpable. Yo voy a asumir el pecado del mundo. Él va a tomar nuestro lugar. Va a ser nuestro garante, como Judá estaba siendo de garante aquí
ante su padre Jacob. Judá le dice a Jacob, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Recuerda cómo, se da cuenta cómo una persona negativa, lo único que hace con su negativismo es retrasar las decisiones que se deben tomar. Imagina lo que es ir y volver desde Canaán hasta Egipto 2 veces. No es que salimos a la esquina y cogemos el taxi. No es que vamos al aeropuerto y cogemos el avión y nos lleva rapidísimo allá. La manera de viajar en ese tiempo era lenta. Así es que el hecho de que Judá diga que el tiempo que se han tomado es como si hubieran vuelto 2 veces, nos está mostrando un retraso tremendo que no debía haberse dado, pero que un hombre negativo, por sus propios prejuicios y por sus propias cosas no resueltas en su vida, llega a no aceptar. Tenía una mentalidad vertical. Solo observaba lo que estaba pasando alrededor de él. Y no tenía una mentalidad horizontal. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué él no buscó a Dios? ¿Por qué él no trató de poner ante sus problemas y sus dificultades al Señor Todopoderoso? ¿Por qué no pensó en él? ¿Por qué se enfocó solo en sus problemas, en su negativismo, en lo que iba a perder? ¿Por qué se enfocó en él, en lo que se puede ver? ¿Por qué no levantó sus ojos y vio a Dios? A regañadientes, porque Jacob se encontraba con la espada en la pared, porque la gente iba a morir de hambre si no tomaba Jacob la decisión de mandar a Benjamín. Jacob decide dejar ir a su hijo favorito, al menor. Observe la decisión de este hombre. Versículo 11. Entonces Israel su padre les respondió, pues qué, así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. ¿Se da cuenta el tremendo mal ejemplo que Jacob estaba dando a sus hijos? ¿Se da cuenta lo desastroso de su ejemplo? Jacob les estaba enseñando a sus hijos que cuando hay problemas, hay que ser negativo. Cuando hay problemas, está bien mentir. Cuando hay problemas, hay que victimizarse. Cuando hay problemas, está bien no vivir la realidad. ¿Se da cuenta lo que les está enseñando? Y las próximas semanas veremos cómo cuando estos hijos tuvieron que relacionarse con el gobernador de Egipto, reprodujeron el mismo mal ejemplo de su papá, negativos en su comportamiento. Jacob aceptó mandar a Benjamín a la fuerza, a regañadientes, no había opción, iban a morirse de hambre la gente. Y al final dijo, vayan nomás, lleven un poco de bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Versículo 12. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuestro en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Lleven el doble de plata, porque puede ser que en administración del gobernador alguien se equivocó y puso por error las fundas de dinero ahí en los sacos. Así es que lleven doble porción para que devuelvan y puedan tener dinero suficiente para comprar el grano. Lleven regalos, lleven plata y lleven lo más difícil para Jacob. Versículo 13. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte a
al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de Faraón. José seguía negativo. Y si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Seguía con esa mentalidad negativa. Pero en medio de todo, hay una pequeña luz de fe de parte de Jacob. Y el Dios omnipotente, el Shaddai, les dé misericordia. 4 veces se ha mencionado este nombre en Génesis. Una vez lo hizo Abraham y las siguientes 3 veces lo hizo Jacob. Jacob conocía en la práctica al todopoderoso Dios. Le había ayudado cuando salió joven huyendo de su casa porque su hermano Esaú le iba a matar. Había conocido en la práctica la ayuda, la cobertura de parte de Dios. Había visto a un Dios todopoderoso, al gran Shaddai. El problema es dónde estuvo ese poderoso Dios en medio de todo esto. ¿Por qué enfrentó tan negativamente el problema Jacob? ¿Por qué no se acordó del todopoderoso Dios? ¿Por qué cuando se enfrentó con este problema, en vez de reaccionar negativamente, por qué no buscó a Dios? ¿Por qué no oró y le dijo, Señor, esto está pasando, ayúdame, guíame, conduce mi vida? ¿Por qué al final? Si usted es negativo, yo le invito a hacer 3 cosas. Reconozca y acepte que tiene un problema. Ahí arranca todo. Si usted y yo nos damos cuenta que somos negativos, reconozcamos honestamente delante de nuestro Dios que hay un problema ahí. Segunda sugerencia, obliguémonos a tener un enfoque vertical. Cuando las circunstancias son difíciles, cuando las circunstancias nos superan, cuando el miedo se ha adueñado de nuestro corazón porque no sabemos cómo resolver este o aquel problema, obliguémonos a pensar verticalmente. No solo miremos nuestras circunstancias, nuestros problemas, las dificultades, las cosas complicadas, empecemos a alzar nuestros ojos al cielo y recordemos que el todopoderoso Dios está con nosotros, está en nosotros. Obliguémonos a pensar verticalmente. La persona negativa no solo es negativa cuando enfrenta problemas. La persona negativa es negativa aún con las nuevas ideas. Cuando hay una nueva opción, una nueva idea, la persona negativa sigue siendo negativa. No solo con los problemas, sino con las cosas nuevas. Así es que si una persona está acostumbrada a entrar al templo y sentarse en una banca y en un sitio exacto y adecuado, y un día domingo vino y se encontró con que en ese puesto ya estaba otro sentado, eso ya dañó todo el mensaje. Porque ese es mi puesto, ¿qué estará haciendo este? ¿Qué? Cualquier idea, por buena que sea, el negativo es negativo. Sugerencia 3. Abramos nuestra mente a las nuevas ideas. ¿Se da cuenta que Jacob
era viejo. Con la vejez, a veces no solo los achaques vienen, a veces una actitud pesimista y negativa se deposita en el corazón. Cuando no hemos aprendido a caminar bajo la protección del Todopoderoso Dios, cuando en la práctica el Todopoderoso Dios no es nuestro Todopoderoso Dios, uno se vuelve negativo aún por las nuevas ideas. Mire este video con mucha atención, dura 1 minuto. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios, dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Su bondad me alcanzó. Su amor A partir del 10 de enero, nuestra iglesia tendrá 3 cultos. No se ponga negativo, espere un ratito. Acepte la posibilidad de una nueva idea. Yo puedo hablarle, puedo apoyar esta decisión en los problemas de estacionamiento que tenemos. Y es cierto, tenemos problemas de estacionamiento. Puedo apoyar esta decisión en que nuestro templo, la parte del mezanine no fue hecha de la mejor manera. Y aquellos que van al mezanine, es difícil ver la pantalla, es difícil ver al predicador, no es el mejor sitio para recibir para recibir la enseñanza. Pero yo quisiera apoyar esta decisión en lo que dice la canción. Dios ha sido bueno. En el año 2008, hace casi 8 años, nuestra iglesia tomó la decisión de tener un segundo culto cuando éramos 260 personas. Ahora, después de 8 años, Dios ha bendecido a esta iglesia. Y sin contar con la gente que se duplica, chicos de alabanza que están en los 2 cultos, escuela dominical que están en los 2 cultos, sin tomar en cuenta a ellos, tenemos una asistencia de 400 personas. Dios ha sido bueno. Dios nos ha bendecido. El zapato no le dice al pie hasta dónde crecer. Cuando el pie crece más, se cambia de zapato. Usted ve cómo aún en un día feriado, la parte de abajo está llena y arriba en el mezanine hay un grupo de personas. Así es que estamos haciendo espacio para crecer. Estamos creciendo. Y desde el 10 de enero vamos a tener 3 cultos. Los horarios serán anunciados en los próximos días. Tenemos un par de ideas. Pero sabe, usted puede ver la bendición de Dios de manera negativa.
O usted puede ver la bendición de Dios con otros ojos. A todos nos va a tocar ajustarnos. A todos nos va a tocar decidir cambiar un poquito el horario del domingo para asistir a uno de los 3 cultos. La mayor carga de ajuste y de compromiso estamos pidiendo a cierto grupo de personas. El día domingo, cuando me reuní con los diáconos y me reuní con el personal de la iglesia y con los directores de ministerio, les solté la idea de 3 cultos. Y la reacción fue: hagámoslo. El día de ayer les invité al equipo de alabanza a casa con el pretexto de que vengan a comer un choclo, pero era un pretexto, había otra razón. Y les compartí a ellos el deseo de tener 3 cultos. Y ellos dijeron: hagámoslo. Gente que debe venir antes de las 8 y salir a las 2 de la tarde. Para usted, el compromiso es poquito. Es tener que decidir a cuál de los 3 cultos vengo. Para muchos es empezar muy de mañana y salir a las 2 de la tarde. ¿Va a ser parte del plan? ¿O va a estar en contra? Va a haber 3 cultos, con usted o sin usted. Yo quiero que sea con usted. Por supuesto, es mejor predicar a ustedes que a bancas vacías. Dios nos está bendiciendo. Somos 400. Tenemos una congregación que no conocemos de 150 personas que se conectan al internet todos los días domingos a las 11 de la mañana. No conozco a muchos de los que se conectan, a unos pocos identifico. La iglesia está creciendo numéricamente. Dios ha sido bueno. ¿Cómo ve la bendición de Dios? ¿Como que Él ha sido bueno? ¿O va a haber negativismo? No escogí el mensaje para apoyar la decisión. Dios ya lo había hecho antes. Y cuando ya habíamos decidido hacer este anuncio el día domingo, me puse a estudiar la Biblia y me di cuenta que el texto habla de negativismo. No hay casualidades en la vida, Dios está en control, Él es soberano. Y que Él nos ha hablado de este tema puntualmente cuando estamos tomando una decisión, para mí es tremendamente significativo. Hermano, usted va a tener que ajustar un poquito el horario. Y ya vamos a ver los 3 horarios en las próximas semanas. Pero cuando piense en que debe modificar el horario, no piense: me están incomodando. Veamos que el todopoderoso Dios nos está bendiciendo. Y cuando lo veo así, mi corazón puede llenarse de agradecimiento por lo que Él está haciendo en nuestra iglesia. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque, a pesar de que no somos lo que debemos ser, Señor, tú nos bendices. Gracias por bendecir a esta iglesia. Gracias por lo que haces. Padre, ayúdanos a
reconocer que muchas veces tenemos una actitud negativa. Aún las cosas buenas que pasan, las vemos con negativismo. Ayúdanos, Señor, a empezar a ver la vida de manera vertical. No ver horizontalmente las circunstancias y los problemas y las cosas complicadas. Alzar nuestros ojos y ver que nuestro todopoderoso Dios, el omnipotente, el Shaddai, está en control. Pedimos tu bendición, Señor. Ayúdanos a no responder a esta noticia de manera negativa. Ayúdanos más bien a agradecerte por la bendición que nos estás dando. Ayúdanos a comprometernos contigo, con la iglesia, a ser fieles, a saber que el domingo es tu día, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano. Y con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así? Padre Celestial, te damos gracias por quién eres tú. Tú sentado en un trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre, tú gobiernas, poderoso, majestuoso. Ese eres tú, Señor. Ayúdanos a que ante los problemas y ante las nuevas ideas, nosotros aprendamos a no ser negativos, a ver al Todopoderoso obrando y bendiciendo nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Fuerte, poderoso, poderoso, majestad y reino, poderoso. Oh
Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrero. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y imperio, poderoso, 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 en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y imperio, poderoso, una vez más, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, 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 en potestad y imperio, poderoso, poderoso, Amén.